vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció a la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Padre, tu hijo soy, rodeado estoy por tu inmenso amor. Eres mi esperanza, eres mi luz, en ti confiaré. Eres mi esperanza, tú eres mi luz, en ti confiaré. Eres mi Dios, mi Padre, seguro estoy en ti. Tú eres mi Dios, mi Padre, no temeré, no temeré. Oh, que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy,
soy, Señor, que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy, tuyo soy, Señor, que se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy. Se haga en mí tu voluntad, tu hijo soy. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Imagínese que usted es un boxeador profesional y está a 2 horas de iniciar el combate contra el mejor contrincante en su división. De pronto, alguien llega a su habitación y le dice: vengo del futuro y quiero mostrarte el resultado del combate que tendrás en 2 horas. Luego esta persona saca un celular y le muestra un video del combate por efectuarse. Usted ve una pelea dura y desgastante. Usted también ve sus errores en el combate y los errores de su oponente. Finalmente, en el 11º asalto, usted ve cómo derrota a su formidable oponente y gana por nocaut la electrizante pelea. ¿Qué haría usted? Si es descuidado, en la alegría de ver cómo va a ganar, se va a un bar a celebrar la futura victoria antes de tiempo, pero se emborracha y se le olvida ir al combate y termina descalificado por los jueces por no asistir y pierde la pelea. Aunque sabía que ganaría, usted debía asistir y pelear el combate de todas formas, si no, ¿cómo podría obtener la victoria? Si va con dudas, segundo caso, imagínese que usted se queda con dudas y se queda con dudas acerca de lo que vio y se presenta con más miedo de la pelea porque ahora sabe que será muy dura, y la duda y el miedo le hacen cometer durante el combate más errores
y termina noqueado en el 10º asalto, un asalto antes del que usted iba a ganar por nocaut. Ahora la duda y el miedo le hicieron perder la pelea. Imaginémonos ahora un tercer caso, que usted es alguien sabio y no es irresponsable, sino lo contrario. Una vez que termina de ver el video, la extraña persona que se lo mostró le dice: vas a ganar, solo tienes que ir y hacer la pelea. Entonces, como usted es sabio y vio la prueba del video y se dio cuenta de que la prueba era irrefutable, usted se llena de valor y va más relajado y con mayor confianza a la pelea. Durante los momentos más difíciles del combate, donde usted siente la potencia de los golpes de su oponente, usted decide, en medio del dolor, en medio del desgaste y del cansancio, usted se acuerda del video y decide recordar la victoria que había visto ahí y empieza a decirse: vamos, sigue, tú vas a ganar esta pelea. Y entre más confía, recupera más fuerza y va peleando cada vez mejor. Hasta recuerda los errores que vio y cometió y ya no los comete. Poco a poco va afirmándose más y más en el combate. Y en el 11º asalto, un asalto antes del final de la pelea, usted asesta el golpe definitivo y su contrincante cae desplomado al suelo, totalmente inconsciente y derrotado. Y usted gana la pelea, igual a como lo vio en el video. Este pequeño cuento imaginario que acabamos de compartir es igual a nuestra historia de fe en Cristo. El combate será duro, en algunos momentos será muy duro y desgastante, pero usted ya leyó aquí el final de ese combate. Está en la Biblia. Y usted y yo ganaremos la batalla. Nada puede apartarnos de la victoria que aquí ya se estableció para usted y para mí. Pero para obtener esta impresionante victoria ante este formidable oponente, necesitamos asistir a la pelea, pelear esta buena batalla y confiar siempre en que ganaremos. ¿Por qué? Porque ya vimos el final aquí. Aunque a veces parezca que no ganaremos, es bueno volver a confiar. Aunque a veces parezca que no ganaremos, debemos asistir a la pelea, pelear esta buena batalla y confiar que ganaremos. Aunque en algunos momentos de la lucha los golpes del oponente son demasiado fuertes y sentimos que las piernas nos flaquean, debemos volver a confiar de que sí ganaremos, porque aquí dice que ya la victoria se nos fue dada. ¿Y por qué confiar? Porque si aquí lo dice, que es la palabra de Dios, entonces la victoria es segura, porque Dios nunca miente. Y Dios quiere que usted y yo ganemos. Así que mi responsabilidad, su responsabilidad, es tener fe en la victoria que ya nos dieron. El Señor diseñó esta victoria, porque cuando ganemos, nuestra victoria le dará nuevamente la gloria a nuestro poderoso Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Un error común de nosotros los creyentes es pensar que nosotros somos los responsables de la victoria sobre las adversidades en nuestras vidas, que nosotros somos los responsables de ganar esta batalla. La responsabilidad en realidad de la victoria de nuestra vida de fe en Cristo ya la asumió Dios cuando diseñó a la iglesia. Dios tomó la responsabilidad desde el principio de nuestra victoria en la fe.
Dios determinó darnos la victoria sobre los poderes de este mundo y sobre el maligno. Nuestra responsabilidad no es ver cómo ganamos la batalla de nuestra fe. Nuestra responsabilidad es tener fe de que Dios ya nos dio la victoria en Cristo. ¿Qué pasa cuando hombres de Dios olvidan que nuestra victoria no es por la espada ni por ejércitos, o sea, por nuestras fuerzas, sino que obtenemos la victoria por el Espíritu de Dios? La Biblia nos narra algunas historias sobre este tema. Veamos juntos hoy dos de esos sucesos. Acompáñenme. Jefté fue un juez escogido por el Señor para salvar a Israel de los amonitas. Era hijo de una madre prostituta y su papá se llamaba Galaad y era de la región de Galaad. Era un hombre adinerado, era un hombre acomodado. Cuando tuvo cierta edad, quizás ya en la adolescencia, sus otros 5 hermanos no lo quisieron con él para que reclamara parte de la herencia, así que como él era hijo por fuera, lo corrieron y él, con mucho dolor, Jefté huyó hacia la tierra de Tob y allí dice la palabra que formó una pandilla con hombres rebeldes que lo seguían. Así es que esa era la condición de la vida de Jefté. Pero dice la palabra que él fue un poderoso hombre de guerra. Así que Dios estaba con Jefté para derrotar a los amonitas cuando el pueblo de Galaad lo buscó para que él fuera su campeón delante de ellos. Sin embargo, en un giro inesperado, Jefté dudó que el Señor lo apoyaría para obtener la victoria e hizo un extraño voto para vencer a los amonitas. Dice en el libro de Jueces capítulo 11, en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. El Espíritu de Dios había ayudado a Jefté a lograr que lo acompañaran para la batalla hombres de los pueblos que él había recorrido, de Galaad y Manasés, incluyendo a la ciudad de Mizpa de Galaad. Con este ejército el Señor le daría la victoria a Jefté contra los amonitas. Pero vuelvo y reitero, Jefté dudó. Yo sé que él está incluido en los héroes de la fe, pero aquí la Biblia nos enseña que hubo una duda en Jefté. El trabajo de Jefté, ahora que tenía todo este ejército, era tener fe que el Señor lo había ayudado a reunir a estas tropas, entonces el Señor estaba con él. Pero Jefté dudó, así que le propuso un intercambio a Dios muy extraño. Dice el libro de los Jueces, ahora en el verso 30. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Verso 33. Aplastó a los amonitas. Jefté devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel Keramín. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su única hija, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo. Me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. La Biblia narra que Jefté cumplió su voto a Dios, pero primero su hija subió a deambular por las colinas y a llorar con sus amigas durante 2 meses porque moriría virgen. Y así fue. Esta promesa de Jefté por asegurarse de lo que ya era seguro le costó muy caro. A nosotros nos corresponde participar en la batalla cotidiana de nuestra fe, pero el Señor quiere que descansemos en la confianza que la victoria ya la tenemos y es segura. Entonces, ¿por qué Jefté hizo este voto tan extraño? Él no tenía ninguna prueba, no había nada en la tradición escrita y oral en el cual Israel o alguien del pueblo de Israel
ofreciere sacrificios humanos a Dios para obtener algo de parte de Él. Así que este extraño voto de Jefté cambió mucho su vida, trajo consecuencias para él. Su responsabilidad, la de Jefté, era confiar. Ya Dios había estado con él y había reunido un gran ejército. Y la prueba está en que aunque él no hubiese hecho el voto, igual hubiese diezmado esas 20 ciudades. Mi querido hermano, no destruyó una o dos o tres ciudades, destruyó 20 ciudades de los amonitas. Dios estaba con él. ¿Por qué necesitó él hacer este voto? Porque la duda asaltó su pensamiento, la duda asaltó su fe, la duda lo hizo pensar que él no era lo suficientemente digno para que Dios lo ayudara. Recordemos que Jefté tenía una vida de rechazo que estaba antecediendo este momento. Era un hombre que vivía pues de manera mercenaria delante del pueblo de Galaad. La gente le temía y lo buscaron. Cuando lo buscaron, dice la Biblia que él se extrañó de esa acción. Me están buscando a mí para que yo sea el líder de ustedes. Así que había duda en el corazón de Jefté. Pero Jefté tenía una diferencia a nosotros. Jefté no tenía la llenura permanente del Espíritu Santo. Jefté no había sido perdonado ya todos sus pecados delante de Dios. Jefté no era la habitación del Señor como ahora lo es usted y como lo soy yo. Jefté, claro que tenía miedos, claro que tenía dudas, claro que no se sentía digno. Pero quiero que sepa, mi querido hermano, que usted y yo, aunque no somos dignos, el sacrificio de Cristo nos ha hecho dignos ahora delante de Dios Padre. El trabajo nuestro, igual que el de Jefté, es tener fe. Es apropiarnos de esa fe que proviene de Dios, porque la fe que vale, la fe que cuenta, la fe verdadera viene de Dios, y esa fe ya no viene sola, viene acompañada con la victoria de Cristo. Entonces nuestra responsabilidad no es ver cómo ganamos la batalla de nuestra fe. Nuestra responsabilidad es tener fe de que Dios ya nos dio la victoria en Cristo Jesús. Saúl no se caracterizó por ser un hombre de una relación íntima con Dios. Esta falta de relación le impedía ver la obra de Dios dentro de las situaciones cotidianas que se le presentaban en su reinado y en los campos de batalla. Leemos en 1 Samuel capítulo 14 desde el verso 16. Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: trae el efod aquí. Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos ya. Y aquí vemos la falta de relación íntima de Saúl con Dios. Porque en vez de esperar un poco más, y a pesar de la algarabía, a pesar del caos que estaba sucediendo en el campamento filisteo, su responsabilidad era consultar a Dios, hablar con Dios. Ya no es como en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos, actuales entre usted y yo, que podemos ir a nuestra habitación, a nuestro lugar apartado y consultar a Dios. En la época de Saúl, el vestido sacerdotal, ese chaleco preparado para el sacerdote, el efod, se lo ponía para hablar y consultar con Dios. Y en este caso recaía sobre el sacerdote Ahías esta responsabilidad. Así que Saúl solo tenía, según el procedimiento de ellos, según los requisitos que había puesto Dios para ellos, Saúl solo tenía que esperar que Dios le hablara al sacerdote. Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque no había una relación en realidad entre Saúl y el Espíritu de Dios, entre Saúl y Jehová. Así que Saúl, impaciente entre lo que conversaba, y sepa Dios, solo Dios sabe qué estaba hablando, qué instrucción que le estaba diciendo a Ahías. Entonces, viendo todo este caos, decidió que no importa, vamos ya. Así trataba Saúl las cosas de Dios.
Qué diferencia con el humilde pastorcito de Belén. Qué diferencia con el dulce cantor de Israel. El tremendo rey David, conforme al corazón de Dios. David hubiese esperado a consultar a Jehová. David no era como Saúl. David tenía una relación con Dios. Así que cuando se puso la batalla recia y había confusión y todavía el sacerdote no se preparaba para consultar a Jehová, Saúl volvió a ser quien era, como los cristianos carnales, como las personas que decimos ser cristianos y no lo somos. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, verso 19, no importa, vamos ya. Verso 20, enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, mire esto, había gente del pueblo de Israel que se habían unido al ejército filisteo. Vuelvo al verso 21. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. Verso 22, de igual manera los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Abem. Verso 24, ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl les había puesto bajo juramento diciendo que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Wow, qué terrible situación les hizo entonces pasar Saúl en medio de la batalla, haciéndoles hacer ese juramento. Esto debilitó al ejército de Saúl, restándole efectividad. Si hubiesen podido comer algo de esa miel, habrían podido derrotar totalmente al ejército filisteo que escapaba. Y no fue así por eso. Este loco voto, este loco juramento que Saúl les hizo hacer para vengarse de sus enemigos, le restó mucha efectividad a todo ese día de batalla al ejército del reino de Dios. Y adicional a esto, ¿entendieron las palabras de Saúl? Hasta que me vengue por completo de mis enemigos, dice el verso 24. Para Saúl los filisteos eran enemigos de su propio reino. Para el rey David, los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Para David, el reino le pertenecía a Dios, no a él. Pero para Saúl, el reino le pertenecía a él mismo. Esto hacía que entonces Saúl perdiera el enfoque real de lo que estaba sucediendo. Saúl no estaba en una vendetta personal ni estaba haciendo huir a un ejército rival a él. Saúl estaba haciendo correr a los enemigos que por siglos habían estado atormentando a Israel y que por fin ahora como rey tenía todo el respaldo para destruirlos por completo. Pero bueno, ¿qué podíamos esperar? Si él era parte del pueblo de Dios, mas no se comportaba como un hijo de Dios, no se comportaba como alguien con fe. Cuando dejamos a un lado nuestra confianza en el Señor, en Cristo, y actuamos por nuestra propia cuenta, rechazamos la promesa de Dios de que Él pelea por nosotros. Y esto es lo que estaba haciendo Saúl. Él no estaba viendo que Dios estaba con él para librar a Israel de sus enemigos. Él estaba metido en que él tenía que ser el paladín, que tenía que ganarse el puesto, sustentar el puesto de rey delante de los israelitas y derrotar por su propia fuerza, por su propia dirección, por sus propias decisiones al ejército filisteo. Así es que cuando nosotros dejamos de creer en el Señor, es como decir que la promesa de Él, de que la victoria nuestra no es suficiente, que tenemos nosotros mismos que asegurarnos esa victoria, porque la promesa de Dios no es suficiente para nosotros. Esto le pasó a Abraham, mis queridos hermanos, haciéndole caso a Sara. ¿Recuerdan la promesa de que él iba a tener un hijo y que con Sara y que con ese hijo iba a ser padre de multitudes, padre de naciones? Pues bueno, un día Sara, usted ya conoce
muy bien la historia. A Sara se le ocurrió un día que Dios necesitaba ayuda, que la promesa no era suficiente porque tardaba en cumplirse. Así que Sara le propuso a él que tomara a Agar, su esclava, la esclava de Sara, y que tuviera un hijo con ella, y que cuando Agar diera luz, entonces lo iba a hacer en sus rodillas, y que entonces ese niño iba a ser como si fuera de Sara. Cuando queremos ayudar a Dios, estamos diciéndole que sus promesas no son suficientes. Estamos diciendo que nosotros vamos a tener que hacerlo nosotros mismos por nuestra fuerza, por nuestros medios, porque Dios tarda tanto de que ya para qué, mejor lo hago ya, porque es ahora que yo tengo que hacer las cosas, es ahora que yo tengo que luchar, es ahora que yo tengo que conseguir esa respuesta. Mi querido hermano, no era el momento para que Sara diera luz. Y las consecuencias son terribles hasta el día de hoy, porque los hijos de Ismael han hecho guerra contra los hijos de Isaac desde que nació Isaac hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque siempre hay consecuencias negativas cuando actuamos por nuestra propia cuenta, sin esperar en Dios, sin esperar recibir la victoria que ya nos dijo, nos garantizó que tenemos de parte suya. Abraham tuvo consecuencias, Jefté tuvo consecuencias. Y Saúl, bueno, vayamos al verso 27, primera de Samuel 14. Pero Jonatán, hijo del rey, heredero del trono, no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Yo hago una pausa aquí, mi querido hermano. La Biblia no lo dice, pero este suceso está narrado antes de que sea anunciado a David, al profeta Samuel. Quiero que sepa que como el rey hizo ese juramento y su hijo fue el único que comió de esa miel, aunque el ejército al final de todo el pasaje del capítulo 14, el pueblo impide que Saúl mate a su hijo, la sentencia de muerte para Jonatán por ese alocado voto también de desconfianza que hizo pensando en sus propias fuerzas, Saúl, estaba sobre la espalda como una X, como una marca en la vida de Jonatán. Así que Dios no podía hacerse de este hombre tan valioso para que fuera rey en lugar de su padre. Esa es mi opinión, mi querido hermano. Y le digo por qué, porque Jonatán fue un hombre tan íntegro delante de Dios que cuando él supo que David había sido escogido para ser el rey después del papá, de su papá Saúl, ¿sabe lo que hizo Jonatán? Se puso a un lado y prefirió que David fuera rey en lugar de él. Él estaba dispuesto a seguir a David como nuevo rey. Saúl se lo reclama. Y yo le digo a usted, mi querido hermano, ¿quién de nosotros teniendo de sangre la herencia de un reino, vamos a echarnos a un lado para que otra persona ocupe ese rey, ese lugar que me tocaba a mí? Pero Jonatán creía en Dios. Jonatán le creyó al Señor y aceptó la voluntad de Dios. Aceptó de que David fuera por rey en lugar de él. Qué hombre era Jonatán. Era un hombre de fe, era un hombre que realmente él servía a las huestes de los ejércitos celestiales de Jehová. Así es, mi querido hermano. Y su papá lo sentencia ese día con semejante locura. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Solo tenía que esperar, escuchar la voz de Dios a través de Ahías, el sacerdote que tenía puesto el efod. Pero no lo hizo, porque para Saúl Dios no era importante. Pero como David representa a la iglesia, mi querido hermano, para David Dios lo era todo. Vamos nuevamente a 1 Samuel capítulo 14. Veamos en el verso 28 lo que los hombres, los miembros del ejército le dicen a Jonatán cuando lo ven comer de la miel del panal que estaba en el suelo. Verso 28. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Verso 29. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel.
Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. ¿Lo ven, mis queridos hermanos, mis amados hermanos? Jonatán entendía las estrategias de Dios. Jonatán entendía la batalla que él libraba y sabía quién era el que les daba la victoria a ellos. Y esa es la diferencia, mi querido y amado hermano, entre Jonatán y su padre Saúl. Saúl era un hombre que formaba parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, pero vivía su vida como lo hacen las personas que no son del pueblo de Dios. Esto lo hacía ir a pelear las batallas de Dios con sus propias fuerzas, sin entender que requería el apoyo espiritual del Señor para ganarlas. Por eso obligó a su ejército a guardar ese loco voto para asegurarse la victoria, cuando la victoria ya era de él, porque Dios ya se la había dado. Mi amado hermano, ¿cómo estamos enfrentando las situaciones adversas en estos momentos dentro de nuestros hogares? ¿Cómo está usted enfrentando las situaciones difíciles producto de este encierro, de esta cuarentena, en su casa, en su hogar, con su familia? ¿Cómo estamos enfrentando usted y yo los conflictos familiares dentro de casa? Estos conflictos que se han acentuado por este encierro y por las dificultades económicas ahora, producto de que no podemos trabajar. ¿La estamos enfrentando, mi querido y amado hermano, como si fuéramos del pueblo de Dios o como si fuéramos del mundo sin Cristo? ¿Cómo está usted enfrentando esta situación? ¿Estamos enfrentando los conflictos en casa como la gente que no tiene a Cristo en el corazón o estamos buscando la guía del Espíritu Santo? ¿De qué manera nos estamos comportando usted y yo, mi querido hermano? ¿Estamos confiando en la palabra del Señor? ¿Estamos confiando que la victoria es nuestra o nos estamos dejando llevar por la desesperación? ¿Estamos pensando de que la victoria está en nuestras manos, que nosotros tenemos que apurarnos, que tenemos que hacer como Sara, de hacer trampa para poder obtener la victoria? Pensamos como Jefté, de una manera imprudente, ofrecer cosas que no nos han pedido que ofrezcamos. Estamos delegando la responsabilidad de esta victoria de Dios a otras personas, como lo hizo Saúl, haciéndolos a todos parte de este juramento de mente que hizo ese día para prohibirles comer hasta que no se vengaran de sus enemigos. ¿O estamos confiando en Dios? ¿O estamos yendo a nuestro lugar secreto donde se libran las verdaderas batallas? Ya no estamos como el ejército de Israel, ya no estamos en los días de Jefté, ya no estamos en los días de Saúl y de Jonatán, ya no estamos en los días donde tenemos que sacar la espada, que tenemos que ir y ponernos el escudo y luchar por obtener esta victoria. Mi hermano, aún en esos días, Jonatán entendía que la victoria no estaba ni en la espada ni en el escudo. Jonatán entendía que la victoria venía del Espíritu de Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo enfrentando esto? ¿Discutiendo aún más en familia? ¿Echándole la culpa a mi esposo? ¿Echándole la culpa a mi esposa? ¿Desahogando mi frustración con mis hijos, mis hijastros o mi cónyuge? ¿O las personas que viven con nosotros? Diciéndole al Señor, ¿por qué tardas tanto? Hablando con otros hermanos, mira, yo pensaba que el Señor estaba conmigo. ¿De qué me ha valido tantos años diezmando, tantos años ofrendando? Mira cómo estamos ahora. ¿Estamos enfrentando así la batalla? Porque cuando hablamos de esta manera, estamos pensando que es por nuestras fuerzas que se logran las cosas. Y no estoy diciendo que usted no tiene que ir a la batalla, usted y yo tenemos que ir a la batalla. Pero en medio de la batalla, porque ahorita estamos en medio de una batalla, la batalla de la fe, aquí es el momento de recordar de que la victoria es nuestra. Entonces, ¿dónde es que me desahogo? En el lugar secreto, donde está el verdadero conflicto. Porque hay dos lugares donde se libra esta batalla. Aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, pueden ser dos terrenos, pero en este momento quiero ponerlo como un solo territorio. Y hay otro lugar que es tu habitación, el lugar secreto, vaya al baño, no sé dónde en tu casa te puedas poner a solas para orar y hablar con el Señor. En ese lugar es donde nosotros realmente podemos sacar la espada, ponernos el escudo, el yelmo, así es, y ganar esta guerra en la cual ya nos dieron la victoria.
Recordemos, hermanos, recordemos que Dios tomó la responsabilidad de nuestra victoria en la fe desde el principio. Él no te invitó a venir a este ejército para ser derrotado o para perder. Dios determinó darnos la victoria sobre los poderes de este mundo y sobre el maligno desde el inicio. Nuestra responsabilidad no es ver cómo ganamos la batalla de nuestra fe. Nuestra responsabilidad es tener fe que Dios nos dio la victoria. Iglesia, Dios Padre ya nos dio la victoria ante toda adversidad por medio de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 24, verso 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Lo leo de nuevo. Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Así es, mi querido hermano, Cristo ya venció al mundo, venció las pruebas y venció las tristezas para que tú y yo ahora podamos animarnos en medio de la trifulca, en medio del combate que nos está presentando ahora esta situación. Él ya lo venció, la victoria es tuya y mía. Por eso nos manda que nos animemos. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice en el verso 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Voy al verso 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. La victoria es absoluta, mi querido hermano. Es segura sobre la persecución, sobre el hambre, sobre la miseria, sobre cualquier peligro o cualquier amenaza de muerte. La victoria nuestra es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Efesios capítulo 1 verso 13. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y tú y yo tenemos ahora este sello, el Espíritu Santo, que identifica que nosotros somos de su propiedad. Tenemos la garantía que somos parte de Dios y de que ahora recibiremos la herencia prometida. Y esta herencia es que después de todas estas tribulaciones, nosotros estaremos en los lugares celestiales, donde ya estamos juntamente sentados ahora con Cristo, pero estaremos allí en las bodas del Cordero, y esa esperanza no nos va a avergonzar. Mi querido hermano, vamos a poder llegar hasta allá. Significa que vamos a poder tener donde vivir, donde comer, donde que ponernos. Vamos a poder seguir trabajando, laborando, llevando el evangelio. Nosotros vamos a llegar hasta la meta. Dios determinó darnos a nosotros, la iglesia de Cristo, la victoria sobre los poderes de este mundo, recuérdalo, y sobre el maligno. Nos ha dado ya esta victoria. En Primera de Juan, el apóstol dice en el capítulo 2 verso 13, les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. ¿A quién le está escribiendo? A ti y a mí. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. ¿Eres alguien nuevo en la fe? Mi hermano, ya nada más por estar aquí en el pueblo de Dios, ya le ganaste la batalla al maligno. Esa victoria en la cruz ya es tuya, ya venciste al maligno. Y los que somos maduros en la fe no podemos olvidar que ya hace años tenemos la victoria sobre el enemigo. Voy a Primera de Juan, ahora capítulo 5, verso 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria, ¿cómo?
por medio de nuestra fe, la fe que viene de Dios, la fe que Él nos ha dado, una fe que persevera hasta el final. Lo leo nuevamente: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Veamos a una persona actuando en entrega a su fe y conocimiento de Dios. Jonatán, hijo del rey Saúl, fue un príncipe que sí entendía y creía en las siguientes verdades: somos el pueblo escogido. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nuestra victoria es absoluta por medio de Dios, por medio de Cristo ahora para la iglesia. Jonatán fue un gran hombre de Dios, valiente y con confianza en el poder de Dios, seguro y convencido que Dios peleaba por su pueblo Israel. Y esta verdad era el combustible de la valentía de Jonatán. La Biblia nos brinda una escena de la vida de Jonatán digna de imitar por nosotros, la iglesia, la nueva criatura, la novia de Cristo. Dice en Primera de Samuel, en el capítulo 14, verso 1: cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Verso 4: para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Micmax, el otro estaba al sur delante de Geba. Y aquí es donde vemos al hombre de Dios, al hombre que tiene fe. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Clase de hombres de Dios tenemos aquí, mi amado hermano. Estos sí entendían quién era el Dios en quien confiaban. Tanto el príncipe Jonatán como su escudero, hombres de Dios valerosos que estaban seguros que Dios peleaba su batalla y que esa batalla le pertenecía primeramente a Dios. Esta batalla contra el COVID, esta batalla contra la escasez, contra la incertidumbre, contra el desempleo, es de Dios. El Señor nos ha permitido esta situación para que tú y yo miremos otra vez al Señor, nos acerquemos de nuevo a Cristo. Una hermana, antes de grabar esta prédica, minutos antes me llama porque su papá está de 80 años, que vive con uno de sus hermanos. El hermano que vive con su papá de 80 se había contagiado de COVID hace 15 días y ella me llamó hace 15 días angustiada porque ese hermano, también ya de edad un poco avanzada, estaba contagiado con el COVID. Y bueno, habíamos orado y ella estaba orando y de pronto hoy recibo esta llamada y me dice: dieron los resultados nuevos que el lunes les habían hecho. Mi hermano se recuperó, ya no tiene COVID y mi papá de 80 volvió a salir negativo en el examen nuevo. Y me dice ella, a veces, porque me dice Manuel, ella no me dice pastor, me dice Manuel, a veces dudamos, a veces la verdad que flaqueamos, pero bueno, yo me fui a orar y seguí orando y lloraba ahí. ¿Y cómo lloraba? Y hoy cómo me siento. Mi Dios es fuerte, mi Dios pelea por mí. Y me iba a decir que se sentía de pronto avergonzada, pero no, hombre, ahí mismo ella se dio cuenta. Mi Dios es quien pelea por nosotros, Manuel. Mi Dios es quien libra la batalla. Y yo me quedé pensando, eso es lo que vamos a hablar ahora. Así es, mi querido hermano, hay que ser como Jonatán y su escudero,
pero clase de hombres de Dios estaban confiados, sabían que las circunstancias adversas de sacar enemigos fuera del territorio de nuestras casas, de nuestro corazón, de nuestra mente, es una batalla que Dios libra y ya venció por ti y por mí. Solo tenemos que tener fe, la fe que ya nos dieron. Mantente firme, sigue confiando, mi hermano. Seamos como el príncipe Jonatán y como su escudero. Así es, volvamos a Samuel capítulo 14, verso 7. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Oh, iban los dos, iban solo los dos. Verso 9, si nos dicen, cuando los viera el ejército filisteo, si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Qué tremendo, hombres, mi hermano. Esta será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Verso 11, cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Y yo le pregunto a mi querido hermano, hasta este momento, ¿en quién tenían puesta su confianza Jonatán y su escudero para pelear solos contra el batallón filisteo? ¿En ellos mismos o en Dios? Vamos otra vez acá a Samuel 14. Entonces, verso 12, los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que mire lo que tuvieron que hacer. Escalaron usando pies y manos. Ellos tuvieron que llegar hasta ellos primero. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. Verso 15. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Dos hombres hicieron que el ejército de los filisteos se llenara de pánico. 2 hombres. Vamos de nuevo al verso 15. Mira lo que ocurre cuando estamos poniendo nuestra fuerza y nuestra confianza en quien debemos, en quien da la victoria en verdad, en quien ya a ti y a mí nos dio la victoria. Verso 15. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. La confianza de Jonatán y su escudero para pelear solos contra el batallón filisteo estaba en su Dios. Y Dios hizo temblar la tierra por ellos. Aleluya. Que tiemble el COVID, que tiemble la deuda, que tiemble la desesperación, que tiemble la enfermedad, que tiemble las voces que te dicen que tu matrimonio se acaba aquí cuando termine el COVID. Que tiemblen ellos, no tú, mi querido hermano, que tiemble el enemigo. Oh sí, Señor. Aquí vemos el ejemplo hermoso de la actitud de un hombre confiado, de un miembro confiado de la familia del Señor. Hicieron temblar a sus enemigos. Las palabras de Jonatán contenían la voluntad del Señor Todopoderoso, eliminar a los enemigos del pueblo de Israel y sacarlos de la tierra prometida. Ya no tenemos que salir a retar a los ejércitos de los pueblos satánicos alrededor de Israel, ni pelear a filo de espada contra ellos para sacarlos de la tierra prometida. Pero sí podemos sacar con nuestra oración, con nuestra fe en Cristo, con nuestra confianza en Dios Padre, a los ejércitos del miedo, a los ejércitos del control, a los ejércitos de los conflictos sin resolver, al ejército de la desesperanza, de las voces que te dicen hasta aquí llegas, vas a morir, tu negocio nunca se levantará, viniste a esta tierra extranjera a ser derrotado y a perecer. Ahora es el momento para que en oración tú y yo, mi querido hermano, en esta fe en Cristo, hagamos temblar, hagamos retroceder a los enemigos, a los ejércitos que quieren destruir nuestro hogar,
que quieren destruir nuestro matrimonio. Sí podemos hacerle frente a los soldados de la angustia, a los soldados enemigos del mal humor, de las malas palabras, de los celos, del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, de las palabras ásperas, de las palabras groseras, y echarlos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros negocios, fuera de nuestros trabajos, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra fe, fuera de la vida de nuestros hijos. Ahora, mi querido hermano, empieza a clamar ahí donde estás. Empieza a pedirle al Dios Todopoderoso en quien tú y yo hemos creído. Empieza, mi querido hermano. Echamos fuera ahora en el nombre de Jesús a todos los enemigos que nos están haciendo flaquear, que nos hacen pensar que el Señor no está con nosotros. Le hablamos ahora a las voces que se han levantado en contra de nuestra fe para atacarnos, y le decimos que retrocedan ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, Padre. Oh Señor, tú echas afuera, Dios Todopoderoso, la angustia, el mal humor, los celos, el egoísmo, el miedo, el espíritu de control, el orgullo, la soberbia, las palabras ásperas. Oh sí, Dios Todopoderoso, el miedo. Oh sí, Señor, el terror nocturno, el desempleo, Padre, la falta de obtener, Señor, estipendio a través del trabajo honrado. Es echado afuera esta carencia, Dios Todopoderoso. Toda enfermedad, Padre, te pedimos, y tú lo haces ahora porque tú eres nuestro Dios y estás con nosotros. Padre, echa fuera la enfermedad. Tú echas ahora fuera la enfermedad de la vida de mis hermanos, de mi propia vida, de la vida de mis hijos, de la vida de tus hijos. Oh Dios Todopoderoso, las voces, las intenciones que tratan ahora de que las iglesias no puedan abrir, son amarradas ahora, son atadas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos aquí, Señor, sabiendo que tú haces la batalla, la libras por nosotros y ya la has ganado también, Dios Todopoderoso, y que son atados en este momento las voces, las órdenes que han salido para seguir manteniéndonos encerrados sin poder congregarnos, son ahora amordazados en el nombre de Jesús. Todo impedimento es quitado. Toda aquella iglesia que estaba en hotel buscando ahora un lugar donde poder congregarse porque es incierto con los hoteles, Padre, te pedimos ahora que ya estén esos lugares, que los dueños, Señor Jesús, de esos alquileres estén ahora pensando: esto es bueno por una iglesia, estén listos para recibir la visita de esos pastores, encuentren la noticia correcta, puedan congregarse, Dios Todopoderoso. Así es, Padre Santo, todo conflicto sin resolver en los hogares, ahora te pedimos, Señor, que lo eches fuera, Padre, en el nombre de Jesús, que ayudes a nuestros hermanos allá en sus casas a saber hablar entre ellos, a saber comunicarse, a volver a comunicarse, a volver, Señor Jesús, a encontrar en ti la paz, a volver a darse cuenta de que todo esto es parte del ataque de un enemigo, no del ataque de personas ni cosas antiguas que hicimos que nos mantienen atados o los mantienen a ellos atados, sino que estamos ahora librando esta batalla que ya hemos ganado en ti, Señor. Devuélvelos a la cordura, a los matrimonios, devuélveles a la cordura, mi Dios. Devuélveles el amor y el respeto, la consideración del uno por el otro, mi Dios Todopoderoso. Te lo pedimos ahora, Señor. Gracias, Padre, porque tú libras la batalla y sabemos que no nos ha faltado, Padre, el sustento. No nos ha faltado, Dios Todopoderoso, la comida ni el techo, y no nos faltará, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres quien nos alimentas y nos sustenta. Padre, si tú no escatimaste a tu propio Hijo y lo diste por nosotros, no nos darás todas las cosas. Confiamos en ti. Yo te pido ahora, Dios Todopoderoso, que tú afirmes, Padre. Pido por nuestra fe, la fe mía, la fe de mi esposa, la fe de mis hermanos, Dios, de los pastores Ángel y María, la fe de todos ellos, Padre, la fe de los pastores amigos, Señor, y en sus congregaciones. Padre, que no nos falte la fe, que no flaquemos en estos tiempos, que podamos discernir en tu espíritu el tiempo que vivimos de prueba y podamos aferrarnos, agarrarnos a ti como Jacob, Señor Jesús, y no soltarte, Padre, y no soltarte, porque la bendición eres tú, Dios, y mientras nosotros
estemos firmes aquí, esa bendición está firme. Y esa bendición está firme porque somos la morada de tu Espíritu. Oh sí, Señor. Padre, revélanos más a Cristo. Revélanos la verdad de esta victoria. Fortalece la fe de mis hermanos, Dios Todopoderoso. Solo 2 hombres hicieron huir a un ejército. Oh Señor Jesús, ¿qué no podremos hacer con tu Santo Espíritu? Oh Señor, levanta, Padre, ahora los matrimonios y en los hogares a orar juntos, a orar, Señor, y no solo en este momento, sino en los siguientes días por venir. Levántalos a clamar, levántalos a orar. Es tiempo, iglesia, de que te levantes. Esta es tu única batalla y es la mejor batalla, es la más sencilla. Ir delante de Dios y reconocer que la victoria es de Él, que nosotros no somos nada sin Él y que confiamos en Él. Y que aunque a veces dudemos y tengamos miedo, tú libras la batalla por nosotros. Y fue tan grande tu victoria que ahora estamos seguros, Señor, por esto. Así es, Dios Todopoderoso. Levanta los hogares, levántense, hermanos, en la oración. Levántemos a la voz de júbilo, la voz de clamor delante de nuestro Dios, porque Él hará, Él ha hecho, Él está a favor de nosotros. Oh sí, Señor. Nuestra responsabilidad no es ver cómo ganamos la batalla contra este desempleo, no es cómo ganamos la batalla contra estas adversidades. Nuestra responsabilidad es tener fe de que Dios ya nos dio la victoria en Cristo, que la respuesta, que la oportunidad ya se está gestando a favor nuestro de parte de Dios, de parte del Señor. El Señor ya está haciendo que una empresa ya esté planificando cómo encontrar tus servicios para contratarlos. Oh sí, mi querido hermano, nuestra responsabilidad no es ver cómo ganamos la batalla de nuestra fe. Nuestra responsabilidad es tener fe de que Dios ya nos dio la victoria en Cristo. Así es, oh Dios Todopoderoso. Seamos como Jonatán, hermanos. Nosotros no tenemos un papá que hizo un juramento para ponernos en maldición. Ya tú no eres maldición, porque Cristo llevó toda maldición cuando murió en el madero. Ahora tú y yo somos bendición. Así que nuestro papá no nos ha maldito. Nosotros podemos ser como Jonatán. A diferencia de él, sí podemos, sí vamos a sentarnos. Oh sí, en el lugar de honor, allá en los cielos, en el trono de Dios, al lado de nuestro esposo Jesucristo. Seamos como Jonatán, mis hermanos. No hablemos palabras necias, alocadas. No es tiempo para eso. Es tiempo para que el guerrero, el hombre de victoria que somos en Cristo, se levante en ti y en mí. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer sobre ti y sobre mí su rostro. Que el Señor ya ha tenido de ti y de mí misericordia en esa cruz donde murió Cristo. El Señor, Jehová, ya alzó en la resurrección de la muerte de Cristo su rostro sobre ti y sobre mí, y ya nos puso a ti y a mí, nos regaló en Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber compartido con nosotros toda esta prédica. Gracias. Confiemos. Nuestra responsabilidad es mantener nuestra fe. Y en eso también tenemos toda la ayuda del Espíritu Santo. No estás solo, mi querido hermano. Podemos y tenemos esta victoria. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda,
Lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.